Una de las grandes preguntas que se formula Rudolf Carnap acerca de el lenguaje teórico de, obviamente, de la ciencia es sobre sus condiciones de significabilidad, ¿no? Es decir, bajo qué condiciones los términos teóricos, ¿no?, tienen significado, ¿no? Porque de alguna manera Rudolf Carnap, como buen positivista y además, pues, obviamente miembro del positivismo lógico, señala en este texto llamado Pseudoproblemas en la filosofía, señala, ¿no?, que el sentido de una proposición radica en que puede expresar un hecho, dice, pensable, aunque no necesariamente presente. Si una proposición no expresa un hecho pensable, no necesariamente presente, entonces no tiene sentido y es solo aparentemente una proposición, ¿no? Esta afirmación que hace Rudolf Carnap, pues obviamente la elabora en el contexto de la propuesta de John Locke, ¿no?, donde Locke señala, se hace la pregunta, ¿no?, si recuerdan, John Locke se pregunta, dice, sí, el conocimiento consiste en percibir el acuerdo o el desacuerdo entre dos o más ideas, ¿no? Y nuestro conocimiento se limita a nuestras ideas, ¿no? No podemos conocer nada de lo que no tengamos una idea. Pero entonces se pregunta John Locke, bueno, y entonces ¿cómo podemos nosotros saber que este conocimiento es real y no es el mero producto de nuestra imaginación, ¿no? Debe de haber un criterio que nos permita discernir, dice John Locke, ¿no?, entre lo que es el conocimiento real y el conocimiento, pues vamos a decir, irreal, ¿no?, ficticio, ¿no? Entonces, bueno, dice John Locke, dice, bueno, un conocimiento es real, ¿no?, cuando en última instancia lo podemos reducir, él dice reducir, vamos a decir que confrontar o contrastar con hechos observables, ¿no? De ahí es de donde viene esta teoría de la verdad como correspondencia. Un enunciado es verdadero cuando se corresponde con un hecho, ¿no? Por ejemplo, esta pelota de béisbol, ¿no? Esta pelota de béisbol, pues es vieja, ¿no? Bueno, ese enunciado es verdadero porque efectivamente aquí hay una pelota de béisbol y esa pelota de béisbol pues ya es algo vieja, ¿no? Ya está usada, ya está desgastada, ¿no? O este libro es blanco, bueno, este libro es blanco, por así decirlo, ¿no? Bueno, el enunciado es verdadero porque efectivamente, ¿no?, la portada del libro, pues en su mayor parte, vamos a decir que en su mayor parte es blanca, entonces es verdadero. Un enunciado del tipo esta cantinflora es de plástico, es falso, ¿no?, porque el material del cual está hecho esta cantinflora no es plástico, es aluminio, es un metal, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿no?, Rudolf Carnap se pregunta si el vocabulario de los lenguajes teóricos no refieren a propiedades ni a relaciones observables, ¿no? Dice, bueno, y entonces, ¿cómo pueden tener sentido, ¿no? O sea, ¿bajo qué condiciones el lenguaje teórico, en el cual obviamente está formulado la mayor parte de la ciencia, si no es que decir toda la ciencia, dice ese lenguaje teórico, bajo qué condiciones tiene un sentido, ¿no?, tiene significado, y no es un mero sinsentido como la metafísica, ¿no? Bueno, dice dice Rudolf Carnap, dice, tomamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Todo lenguaje tiene sentido cuando es interpretable, ¿no?, y por lo tanto comprensible, ¿no?
¿A qué se refiere con esto de interpretable? ¿No? Bueno, interpretable en el sentido de que puede ser definido ostensiblemente, ¿no? Recordemos el lenguaje observacional, ¿no? El lenguaje observacional, ¿no?, refiere a propiedades observables en los objetos, ¿no? Entonces, de tal manera que a través de un acto ostensible yo puedo explicar, ¿no?, el sentido, el significado de un término observacional, ¿no?, como el de pelota, ¿no? Esto es una pelota, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los elementos de un lenguaje teórico, ¿no?, con el vocabulario de un lenguaje teórico? Dice Rudolf Carnap, si, bueno, de alguna manera lo podemos hacer ostensible, ¿no?, ¿no?, o interpretable, comprensible, porque a partir de los enunciados que nosotros formulamos en el lenguaje teórico, nosotros podemos hacer una serie de cálculos, ¿no?, una serie de cálculos que se expresan en un lenguaje observacional, ¿no?, y que por lo tanto pueden ser corroborados, ¿no?, con hechos empíricos. Por ejemplo, ¿no?, la ley de la gravitación universal, ¿no?, esta es su enunciación, ¿no?, es una enunciación formal, ¿no? Entonces, la fuerza, ¿no?, es igual a la masa de los dos elementos, ¿no?, entre la distancia al cuadrado que hay entre estos dos elementos, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, de este enunciado teórico, ¿no?, nosotros podemos elaborar una serie de cálculos, ¿no?, con los cuales nosotros podemos, pues vamos a decir que saber, ¿no?, cuál es la fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos, ¿no?, entre el Sol y la Tierra, o entre dos soles, o entre dos galaxias, ¿no?, o entre dos asteroides, ¿no? O sea, con qué fuerza se atraen esos dos elementos, o tres, o cuatro, los que sean, ¿no? Sí, ¿a partir de qué? De un enunciado teórico, ¿no? O sea, nosotros podemos saber, ¿no?, si por ejemplo, si la fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra, o entre la galaxia, la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, nosotros podemos saber si esas fuerzas de atracción son grandes o pequeñas a partir de un cálculo que nosotros elaboramos a partir de un enunciado teórico de este tipo, ¿no? También está la otra, ¿no?, la fuerza de atracción, ¿no? Esta es la enunciación, ¿no? Es otra vez una ecuación, ¿no? La fuerza de atracción, ¿no?, digo, la velocidad de la caída de un cuerpo, ¿no?, la podemos calcular a partir de esta ecuación, ¿no? La masa del cuerpo que atrae, ¿no?, entre el cuadrado, ¿no?, de la distancia que hay entre el cuerpo que atrae y el cuerpo que es atraído, ¿no? Entonces, nosotros a partir de esta ecuación, este enunciado teórico, ¿no?, nosotros podemos elaborar una serie de cálculos, ¿no?, con el cual nosotros podemos saber, ¿no?, cuál es la velocidad, ¿no?, con la que un cuerpo atrae a otro cuerpo, ¿no? Es decir, cuando un cuerpo entra en el campo gravitatorio de otro cuerpo, ¿no?, dependiendo de su masa y la distancia que hay entre los dos cuerpos, ¿no?, nosotros podemos saber con qué velocidad, ¿no?, es atraído el cuerpo, ¿no? O sea, con este enunciado teórico nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuál es la velocidad de entrada de un cuerpo dentro de un planeta como el de la Tierra o Marte, ¿no? Por ejemplo, cuando se envía una sonda espacial a Marte, ¿no?,
cómo calculan los científicos de la NASA o de la agencia rusa o la europea o la japonesa, cómo pueden ellos calcular la velocidad de entrada de la sonda a Marte, ¿no? Bueno, con un enunciado teórico de este tipo, ¿no? A partir de este enunciado teórico pueden hacer una serie de cálculos y entonces poder ahora sí, ¿no?, traducir, ¿no?, este enunciado teórico a un enunciado observacional, ¿no?, que puede ser la velocidad de entrada de la sonda espacial a la atmósfera de Marte es de 200 kilómetros por segundo, por así decirlo, ¿no?, por decir algo, ¿no? Yo qué voy a saber de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué manera el lenguaje teórico tiene sentido y no es un sinsentido metafísico? Por la razón, dice Rudolf Carnap, de que este lenguaje teórico nosotros lo podemos traducir a un lenguaje observacional, ¿no? Pone un ejemplo en el texto de Rudolf Carnap, ¿no? Dice: la regla puede relacionar el término teórico masa con el predicado observable más pesado que, de la siguiente manera: si U es más pesado que B, entonces la masa de U, es decir, la masa de la región coordenada U, que corresponde a U, es mayor que la masa de B. Dice: otra regla puede relacionar el término teórico temperatura con el predicado observable más caliente que, de esta manera: si U es más caliente que B, entonces la temperatura de U es mayor que la de B, ¿no? Es decir, pues aquí está ejemplificando Rudolf Carnap, ¿no?, lo que él llama, ¿no?, reglas de correspondencia, ¿no? Estas reglas de correspondencia simple y sencillamente son las condiciones bajo las cuales un lenguaje teórico, o más bien el vocabulario teórico de un lenguaje teórico, puede traducirse a un vocabulario observacional de un lenguaje observacional, ¿no? Es decir, con el lenguaje teórico, ¿no?, nosotros elaboramos una serie de relaciones entre variables, las cuales nosotros podemos traducir a una serie de cálculos donde establecemos una serie de relaciones entre constantes.